La imputación a CFK a días de la marcha del 18F revolucionó al gobierno. Embate del Poder Judicial contra la Presidente. En la primera página ya aparece un título que dice imputados y donde se menciona expresamente el nombre de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Es una causa ridícula, bochornosa, es una clara maniobra de desestabilización antidemocrática. Nosotros queremos que Cristina termine su mandato, pero que sea juzgada como cualquier ciudadano común, porque estamos en una república. Tuit de Jorge Rial. Hola, sí, buen día. Me dicen en cuál de estos dos países me desperté y tengo que vivir. Estoy un tanto confundido. Tapa del diario Clarín de hoy. Imputarían a Cristina por la denuncia de Nisman. Tapa del diario Tiempo Argentino de hoy. El Estado presenta las pruebas que refutan la denuncia de Nisman. No existe prueba alguna, ni siquiera de carácter indiciario, respecto a lo que oportunamente fue presentado por el fiscal Alberto Nisman. A mí no me van a extorsionar, a mí no me van a intimidar. No hay un intento de golpe, no está pasando. Lo que nosotros observamos es una estrategia activa de desestabilización, de golpismo judicial activo. Llevar esto a una cuestión de golpe de Estado es algo realmente ridículo. Diario registrado. ¿Quién es Polichita? El fiscal que le dio el gusto a Clarín. En sus inicios dentro del Poder Judicial, Gerardo Polichita fue secretario de PLE. También fue fiscal adjunto de Carlos Stornelli. Otro de sus círculos cercanos fue alrededor del jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, y por ende el PRO, ya que en 2007 fue integrante de la Comisión Asesora de Seguridad de Boca Juniors. Videla no torturó a nadie en particular. Pero él... En persona. Claro, pero él era responsable y fue condenado por su responsabilidad. En este caso lo mismo. Y mi hija, que no sabe nada de derecho, cuando escucha por televisión, no, imputaron a tal a cual y entre ellos está la presidenta, la primera preocupación que ve dice, ¿por qué pasan estas cosas? Porque un fiscal con un apuro desconocido no ha hecho otra cosa que una clara demostración de desestabilización antidemocrática. Ellos quieren inventar una conspiración, están inventando un autogolpe. En realidad quieren que los golpeen. Se trata de una vulgar mentira, de una enorme operación de prensa, de una estrategia de desestabilización política y en el marco de la operación más voluminosa de golpismo judicial activo que conozca la historia argentina. Bueno, primera parte en una noche que tenés que estar del otro lado. Luis, quiero tu punto de vista después de lo que acabamos de ver. Sabemos que recién llegás, pero ha sido un día muy importante para todos nosotros. No, yo sigo esto, la verdad que me parece altamente preocupante lo que pasa. Ahora, lo de hoy es normal. Hay una denuncia, no hace falta pruebas para hacer una denuncia, se hace una denuncia. Y ahora se mueve la denuncia, y la verdad que esta denuncia hay que investigarla. Por ahora no hay nada, eso es cierto, por ahora Nisman no tiene pruebas que muestren. El delito de encubrimiento que se acusa acá exhibe una participación activa con la intención de encubrir a las personas acusadas. En el caso de la chica esta ¿te acordás cómo se llamaba la chica que... García Belsunce. Sí, María Marta. Algunas personas la condenaron por encubrimiento, creo que después lo reformaron, porque limpió el cuerpo, movió el cuerpo. Sí. Y le decían que lo hacía para encubrir los asesinos. Entonces, eso hay que probar. Nisman presenta el caso y está bien, una acusación no tiene exige un nivel de prueba. Una acusación es decir, yo creo que pasa esto, hay que investigarlo. Punto. No hace falta prueba. Y por eso no hay prueba. Pero no es que legalmente hace falta prueba. Lo único que es raro es porque Nisman habla como si tuviera prueba. Eso es raro. Por ahí está convencido. Pero bueno, la verdad yo me tomé el trabajo de leer las páginas esas y la verdad que... 289, sí. Sí, la verdad que no hay pruebas de que la presidenta o alguien esté hecho un acuerdo para dar impunidad. Hay un acuerdo, sí, pero no hay nada que diga que hay para dar impunidad. Ahora, no sé por qué, como dijo Campagnoli recién, tiene razón Campagnoli, esto es normal, para un fiscal es normal. Bueno, hay una denuncia, se investiga. Sí, pero no es normal que denuncien a un presidente de la nación y que imputen. Bueno, no, pero es más peor todavía es que el que denuncia aparece muerto, eso es terrible, eso es lo más terrible. La denuncia habrá que investigarla, por ahora, lo que yo digo, la denuncia hay que investigarla, por ahora no hay pruebas. Entonces, en eso tiene razón Capitanich, no hay pruebas. Habrá que ver qué pasa después. ¿Por qué transforman esto en una cosa enorme? Bueno, pues les molesta que hagan esta denuncia, me imagino.
pero la denuncia hay que investigarla y por ahora no hay pruebas. Entonces, el caso de la Presidenta por ahora sigue un curso normal, habrá que verse pruebas. Por ahora, en las 30 páginas de Nisman, no hay ninguna prueba que muestre que la Presidenta o el ministro o alguien más ofrecía impunidad a los autores del atentado. Ahora, vos estás en Estados Unidos. ¿Cuál es la visión que hay en Estados Unidos del caso este? ¿Es importante? ¿Tiene cobertura mediática? Sí, tiene cobertura. A mí me llaman todos los tiempos, vos me llamás acá, cuando llegó me llamaba a la BBC. Sí, pero es mala noticia, es la Argentina salvaje. Conectan Evita con la dictadura militar y con Nisman. Pum, no saben nada. Este es un tema nuestro, tenemos que arreglarlo nosotros. En el 83 era recuperar democracia. El 2015 nos está ofreciendo la posibilidad de aplicar la ley, tener instituciones, que es lo que nos falta. Brutal. Lo que el caso Nisman muestra para mí, en forma brutal, es que mal que funcionan nuestras instituciones. ¿Cuáles son las presiones que tiene un fiscal cuando está investigando? No importa, es que justamente... ¿Pero qué le pasaba a Nisman? No tengo la menor idea, yo a Nisman no lo conocí, no tengo la menor idea. ¿Y qué le pasa a un fiscal cuando está en semejante caso? ¿Vos también transitaste caso? Yo investigué a Gaddafi. Claro. Cuando yo investigué a Gaddafi, imagínate las presiones que había. Pero bueno, justamente, la única... ¿Cómo haces para abstraerte de todo esto y seguir adelante? Pero me parece que es lo que decía Campañón recién. Vos tenés la ley y los hechos, y te concentrás en eso. Sí, pero tenés familia también, tenés... Bueno, pero asumiste eso. Si lo estás metido para investigarlo a Gaddafi o a Videla, asumiste eso y estás ahí, está bien. Ahora, la invitación que yo hago a ustedes, este programa es muy interesante, focalicémonos en los hechos importantes. Porque a mí me parece... Hay 3 temas acá. El caso de la Presidenta, ya lo dijimos, hay que investigarlo, está todo bien. El caso de qué pasó en la AMIA. Pero el caso para mí más tremendo y dramático hoy, bueno, la AMIA es tremendo, dramático, es un atentado terrorista en Argentina conectado con Irán, que no sabemos cómo investigarlo, básicamente. Lo de Nisman hay que investigarlo. Lo de Nisman es terrible, porque Nisman hay una secuencia con Schiuso importante. Schiuso es nombrado como director de contrainteligencia en el gobierno de la Rúa. El gobierno de Kirchner lo pone para que empuje este caso. Cuando Vélez propone una reforma judicial muy buena, creando una especie de FBI, la Agencia Federal de Investigaciones, ahí lo hacen renunciar. Y ahí Vélez denuncia a Schiuso en el 2004. Sí, que muestra su foto y todo. Muestran la foto. Sí. Ok. 11 años después, a Schiuso lo echan, Nisman presenta la denuncia que decía que no iba a presentar, y Nisman aparece muerto. Esto es terrible. Schiuso, el tipo que estaba manejando ese tema, lo echan. Inmediatamente el fiscal presenta una denuncia y la presenta como si estuviera aprobada, no está aprobada, pero la presenta y luego a Schiuso lo echan y Nisman aparece muerto. La clave es Schiuso hoy, ¿no? Claro que sí. La clave es Schiuso, hay que tomar la declaración ya, no mañana, hoy de la noche hay que tomar la declaración a Schiuso, porque ¿cuánto tiempo le vamos a dar para prepararse? Va a tirar 80 pelotas para que ustedes sigan 80 cosas distintas, va a desparramar información basura. Eso tenemos, por eso para mí, y entiendo que es complicado, hay que dar el foco, ¿qué pasó con Nisman? ¿Cómo se investigó la causa AMIA y qué pasó con Nisman? ¿Cuál es la relación de Schiuso? ¿Cómo Schiuso tiene tanto poder que el ministro Vélez tiene que renunciar y se va del país? Se fue a vivir por 10 años afuera, por el tipo. Entonces, ¿quién es ese hombre? Y cómo, sobre todo, no quién es ese hombre, para mí irrelevante. ¿Cómo se maneja la CIDE? Y eso es lo que a mí más me da miedo, porque justamente Terraño decía que él quiso cerrar la CIDE, 3 veces intentó cerrar la CIDE y nunca se podía, porque a los gobiernos les gusta tener una caja negra para manejar plata. Y además y en el camino, no sé cuánto han metido, pero en el camino esa caja negra opera en Argentina haciendo cosas que no sabemos qué son. Me parece, eso es tremendo. Hay que cambiarlo. Y la oportunidad es ahora. A mí por eso me asombra que no se discuta más. El tema de futuro de los políticos es ese. No, la marcha no tiene nada que ver. ¿Qué cosas entran en juego con esta depuración o supuesta depuración de la CIDE? Porque van a salir mucha información a la luz, ¿no? Me imagino. Durante tanto tiempo, tanto poder. Para mí el tema no es un chiste. En América Latina tenemos crimen organizado. Yo me acuerdo con el ministro de Seguridad de México me decía, mira, en los 80 nosotros ignorábamos el problema del tráfico de drogas, pensábamos que era un problema de tránsito colombiano. 20 años después no tenemos chance de controlarlo, Las cárceles están tomadas por el narcotráfico, hacen lo que quieren. Entonces, y eso está pasando hoy en Rosario y está viniendo a Argentina. ¿Y quién lo investiga? Claro. ¿Quién lo investiga? Por eso a mí me irrita cuando yo veo, le echan la culpa a los jueces. Los jueces son el último eslabón. ¿Quién investiga esto? Nadie lo investiga. Nos van a comer el crimen organizado.
Este es el riesgo que el caso Nisman nos muestra. No tenemos ninguna capacidad de investigar en serio. Agarramos el caso Nisman e investigamos en serio. Háganlo ustedes ya que están acá. Empecemos a empujar. Hacer una especie de tiempos. ¿Cómo coinciden los tiempos? Cuando lo echan a Astiuso, cuando se tiene que ir Vélez, qué pasó en el medio, qué fondos recibía Nisman, cómo se manejaban, quién estaba metido en eso, por qué Nisman se mueve, por qué Nisman presenta el caso acá. Busquemos los detalles. A mí sobre el caso Nisman me faltan un par de datos. ¿Cuáles? Uno, no tiene pólvora en la mano, ok, no tiene rastros en la mano. Ahora, ¿esa pistola deja rastros o no deja rastros? Eso lo podemos saber. Está la pistola y hay 5 balas iguales a las que se disparó. Hagan eso. No, yo lo he hecho, por eso, por ahí en el frente está, pero yo no he visto que las pruebas toxicológicas de Nisman. No sé qué hay sobre Nisman. Esas 2 pruebas ya, no hace falta nada, hacerlas ya. Ayudemos a la doctora Fein. Ayudémosla a todos a investigar muy bien esto. Y ustedes busquemos datos, qué pasa en inteligencia, qué pasó con Astiuso, qué pasó en la relación Astiuso-Nisman, cómo se manejaba eso. Lo que pasa es cosas que son increíbles, Luis. Por ejemplo, hoy hallaron pelos. Y uno dice, sí, hoy hallaron pelos. Y entonces uno dice, pero con toda la gente que entró en un mes, ¿cómo los pelos lo hallaron hoy? Los pelos los tenían que haber hallado el primer día, no hoy. Bueno, sí, por eso es raro, es muy raro. Por eso, pero hay cosas que sí se pueden hacer. De la pistola se puede hacer. Porque si la pistola la disparan otra vez y deja marcas, bueno, ya está, a Nisman lo mataron. Si la pistola no deja marcas, bueno, podemos seguir investigando qué pasó. Pero disparemos esa pistola con esas balas que había, a ver qué pasa con esa pistola. Ahora, ¿cuál es tu lectura de la marcha? Porque el próximo miércoles hay una marcha del silencio. Bien, a mí no me... Mira, yo no opino, está bien, la gente puede hacer una marcha, ¿no? Pero el problema no es eso, ustedes no se pueden dedicar a la marcha. Bueno, pero lo convoca la justicia, ¿no? No, parte de la justicia. Lo convoca algunos fiscales, por ser, que bueno, tienen... muy cuestionados por el gobierno. Está bien, por eso, a mí me parece que el tema no es la marcha. A mí me parece que el tema es... Pero la marcha va a generar presión, me imagino. Eso ojalá. Social. La presión tiene que ser dirigida a investigar el caso Nisman y a reformar la inteligencia argentina. Esos son los 2 puntos. ¿Crees que se va a saber la verdad? Depende de nosotros, depende de vos, depende de ustedes, cómo empujen la pelota bien. La tiran el gol, no tienen la pelota afuera. Sí, recién decía él, ¿no? Cuando hablaba de Astiuso, dice, va a tirar 80 pelotas para todos lados para que todos agarremos. Y es un poco lo que está pasando con este caso, ¿no? Todo el día uno encuentra un dato nuevo que no sabemos qué aporta, a dónde nos lleva, ¿no? Sí, a mí me parece importante lo que decías en relación con los 3 ejes, ¿no? Uno, claramente, es investigar la muerte del fiscal Nisman. Hoy, en relación a lo que decía Santiago, también hay otro elemento que fue la prueba de luminol, que yo desconocía, por lo menos, que la fiscal Fein no la había ordenado como medida de prueba, sí lo hicieron los peritos de parte que puso la doctora Arroyo Salgado como querellante. Yo me preguntaba si de lo que se conoce hasta hoy, como con la experiencia que tiene el doctor Moreno Campos, si le parece que se ha trabajado de manera adecuada en un caso tan relevante, ¿no?, institucionalmente. Bueno, me parece que podemos hacer más. Me falta el peritaje de disparar la pistola con esas balas que ya tiene, a ver si deja rastros en la mano o no. No sé si hay un informe toxicológico. ¿Le parece 2 cosas? El informe toxicológico aparentemente ya está. O lo tiene la fiscal. Tienen el contenido, pero lo van a dar a conocer el día 18. Dicho sea de paso, la marcha, además de estar convocada por un sector de la justicia, como había anticipado Johnny, la van a encabezar los familiares, es decir, Sandra Arroyo Salgado y sus hijas. Eso le da a la marcha también un poder de presión social respecto del esclarecimiento muy importante, ¿no? Pues a mí me asombra, todos deberíamos marchar en este caso. Es una marcha común de todos, pero ¿a dónde marchamos? Ahora, ¿Marchamos Luis, sí. Tengo una pregunta. Qué bueno que dijo, ¿a dónde marchamos? ¿A dónde marchamos? ¿A dónde? ¿Hacia dónde? Sí, hacia la justicia o hacia una presión política. Entiendo que ibas a... No, a marchar a mejorar las instituciones, para que funcionen mejor, ese es el tema. Yo te pregunto esto, si la denuncia que hoy se hace contra la presidenta, la imputación por encubrimiento, la denuncia que presenta Nisman no puede llegar a tener que ver con la muerte del fiscal Nisman, porque esta es la otra pregunta. Vos decís, hay que averiguar qué pasó con Nisman y eso te va a llevar después a la AMIA, ¿no? Porque yo coincido con vos. Saber si Nisman se suicidó o lo mataron te va a llevar también a saber qué pasó también con AMIA. Pero también a la vez saber si la denuncia que hizo Nisman generó su muerte te va a llevar a lo otro. Hoy la imputación es muy grave. La imputación que se le hace a la presidenta es encubrimiento del atentado de la AMIA e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Y vos tenés a un juez Rafecas que se va a volver de las vacaciones antes de tiempo, que va a estar trabajando ya este miércoles, que va a tomar todo el caso, y un fiscal que va a disponer de 50 medidas de prueba.
¿Qué te quiero decir con esto? Lo que te quiero decir es que tan inconsistente como se decía, no era la denuncia, porque si vos tenés un fiscal más cerca o más lejos del gobierno, no importa. ¿Pero quién es? No sé, el fiscal Gerardo Policita. Por eso, ¿quién es Policita? No entres en los temas personales. No, porque a ver, detalle menor quién es Policita. A ver, cualquier denuncia, aunque no tenga ninguna prueba, sí. Un diario que dice tal persona fue asesinada y no hay ninguna prueba, lo dijo un periodista y lo puso ahí, sí. Eso va a originar una denuncia y una investigación. Lógico. Entonces, o la podés desestimar. El hecho que se inicie una denuncia, bueno, no se puede desestimar esta causa. Esta causa hay que investigarla. Y bueno, eso es el punto. Entonces, esta causa hay que investigarla y hacerla no está bien, es lo que hay que hacer. Por ahora no hay ninguna prueba. Pero o sea, todas van a la investigación, porque se arma un drama como que se habla de un golpe y de una historia muy fuerte, y lo decía recién Campañó, y lo decía usted también, que forma parte de un proceso lógico cuando hay una denuncia, una imputación, que es una investigación, ¿no? Sí. Abrir la investigación. No. Y después te dicen, ¿tenés que ver o no tenés que ver? ¿Ese es el camino de cualquier caso? Sí, claro. Moreno Campo, hablaba hace un rato de las mafias del crimen organizado enquistadas, ¿no? ¿Eso cree que puede la justicia, como está armada hoy, realmente llegar profundamente en esta investigación, llegar a un punto, o vamos a necesitar, como decía hoy la mujer de Nisman, intervención, por ejemplo, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o de algún otro organismo internacional? ¿No sería bueno de alguna manera una cierta intervención de justicia más global? No, para investigar el caso de Nisman se puede hacer acá, hay que hacerlo ahora, hay que hacerlo bien. Lo que pasa es que Argentina necesita un FBI, no una CIA. Tenemos una CIA operando para adentro, necesitamos un FBI. Tenemos dos servicios de inteligencia, bueno, en este momento. Sí, bueno, está bien. Lo que necesitamos es un FBI, no servicio de inteligencia operando adentro. Adentro no se puede operar. Ese fue el resultado de lo que aprendimos en los 70. No se puede hacer inteligencia dentro de Argentina, transformarnos en amigos enemigos. Hay que investigar. Sí. El tema es, el juez recibe un caso. Necesitamos un organismo que investigue a la mafia en general. En Rosario parece que hay una mafia. No basta investigar cada homicidio. Hay que investigar a los jefes de la mafia. ¿Y eso quién lo hace? Pero además, una mafia que es global, porque no hay nadie en ese caso. Siempre los que caen son perejiles. Sí. Pero no es que nadie haya detenido. Eso le echan la culpa a los jueces. Los jueces no tienen la culpa. El tema es quién investiga a la mafia. Cuando yo investigaba a Gaddafi, había miles de muertos, pero yo me dije, bueno, ¿quién es la cabeza acá? Este es el tipo, por estas razones, vamos acá. Entonces, yo armaba una investigación no le mandaba cada casito a un juez. Ahora, si yo entiendo bien la línea de razonamiento, me parece muy importante también para tener mucha responsabilidad a la hora también de informar, ¿no? Porque acá no me parece que es una cuestión opinable. El gobierno salió a cuestionar o hablar de un golpe, cuando en realidad es el inicio de un proceso penal, que lo que acaba de explicar el doctor Moreno Campo es lo habitual cuando aparece una denuncia. Y aunque sea indiciario, por ejemplo, el caso Vudú, ¿cómo empezó? Una conversación en un bar, un tipo que dice que escuchó que a otro, y una mujer que decían que era loca, una esposa despechada, que decía que el marido le dijo que era testaferro de Vudú, hablo de Laura Muñoz. Así empezó, así empieza una denuncia, como decía el doctor Moreno Campo, un hecho fortuito de pronto. Yo lo que entendí que dijo Policita, que escribió 100 páginas, que trabajó con un equipo de 10 personas, muchas de ellas venían de la UFIAMIA para tomar hoy la decisión de imputar, es que Nisman había entendido que el memorándum con Irán era una prueba en sí misma del encubrimiento, por lo que usted recién decía, que necesitas un hecho concreto, como Bartoli, que movió el cuerpo, o la vistió, o la desvistió, en fin. Hay un elemento más, perdón. ¿Es factible avanzar en ese sentido? Bueno, pero eso yo creo que es el error. Yo creo que el acuerdo se discutió públicamente. El acuerdo dice que se va a nombrar una comisión para mover el caso, para investigar. Y el acuerdo dice eso, y no hay ninguna en el acuerdo formal. El acuerdo formal no tiene nada que permita decir que es un encubrimiento. Hay un elemento anterior que tomó Policita. Yo no sé si está bien o está mal, si es válido o no, pero Policita lo tomó, y esto es objetivo, yo lo quiero contar. En enero de 2011 está la cumbre en Alepo, en Siria, que se describió mucho. Va Timerman y va el canciller de Irán, que se llamaba Ali Akbar Salehi. En marzo de 2011 sale este famoso cable secreto que Pepe Liachev tantas veces contó, que decía que se lo manda el canciller de Irán al presidente de Irán, donde decía: el gobierno argentino está dispuesto a suspender, de hecho, la investigación de la embajada y del atentado de la AMIA para avanzar en terreno comercial.
Lo que pasa, claro, ¿qué es lo que dice siempre el kirchnerismo con esto? Eso no prueba nada, ese cable secreto estaba en inglés, estaba mal traducido, pero Policita lo toma. Yo no estoy diciendo que a mí me guste, es un hecho objetivo, lo toma como indicio de que pudo haber habido un intercambio comercial a cambio ¿Pero fue de real ese cable? Eso también hay que ponerlo en tela de juicio. Policita lo toma como válido. Bueno, que él lo tome como válido no significa que sea real y que se haya confirmado. Lo que importa es la palabra de la justicia. También hay cláusulas secretas dentro del acuerdo, que tampoco sabemos. No, pero a mí me parece que todo eso hay que investigarlo. Por eso. Eso hay que investigarlo, pero por ahora la verdad es que no hay ninguna prueba contra el presidente por esto. Y claro, es pesado una acusación al presidente. Lo que los diarios dicen afuera es eso, la presidenta acusada de haber hecho esto. Por eso, pero por eso me imagino que no está contenta la presidenta. Pero me imagino a nadie le gusta imputar una causa, a nadie le gusta eso. Luis, ¿le puedo hacer una pregunta? A ver, por favor, Camilo. Sí, usted recién primero le agradezco que tal vez desde una posición política que no sea tan afín tal vez a este proyecto nacional y popular, usted desprende muy claramente la cuestión del alejamiento de Estiuso, de la denuncia que a usted le parece inconsistente con la muerte de Nisman. Me parece muy valioso que usted, que es una persona muy proba, muy creíble, separe un poco la paja del trigo en esa cuestión. Por otro lado le pregunto, ¿usted piensa que puede haber sido todos estos hechos parte de lo mismo, un plan de desestabilización como cree el gobierno, como pensamos algunos? Usted que conoce bien la cuestión, ¿puede haber sido todo parte de un todo? Bueno, por eso, pero para saber eso hay que investigar la muerte de Nisman. Para saber eso, el tema no es bloquear la investigación sobre el supuesto encubrimiento, el tema es empujar la causa Nisman. Ahí vamos a saber qué pasó. ¿Por qué, doctor? ¿Por qué es tan importante eso? Porque usted hace mucho hincapié en Nisman, hasta en los estudios de laboratorio de Nisman. ¿Por qué hace tanto hincapié en ese tema? Yo quiero saber cómo lo mataron. Para mí es fundamental. Sí, pero por eso, si Nisman lo hacen volver por razones políticas, y a Nisman lo hacen presentar la denuncia empujado por razones políticas, y Nisman presenta su denuncia por razones políticas, y después encima lo matan, esto es gravísimo, esto es terriblemente asustadizo. Me asusta. Entonces, hay una mafia que está operando acá, manejando esto. Entonces, esta sospecha del gobierno que eso pasa, se investiga en el caso Nisman. Igual usted nombró una persona que me parece fundamental y clave en todo esto. De hecho, veíamos una foto hasta el momento inédita, ¿no?, que publica Noticias. Sí. Estiuso para mí es la clave de todo. Hay una conversación, a ver, por algo la fiscal lo llama declaración testimonial a Estiuso, que de hecho hay algunos que dicen que ya se dio. No la vamos a saber nunca porque la fiscal quiere preservar a Estiuso, su integridad física. Recordemos que le ofrecieron custodia al gobierno y él dijo que no, que se sentía más cómodo sin custodia. Más seguro. Tiene su propia custodia, perdón. Tiene su propia custodia, tiene gente de la CIDE amiga, es obvio todo esto. Lo importante acá es que hubo 3 llamados ese sábado. No puede tener gente de la CIDE amiga que lo hace de favor. No, pero yo no estoy de acuerdo, yo le estoy describiendo. No, pero por ahí lo que le pasa a él es que no confía en la policía. Uno tiene custodia, uno está en las manos de sus custodios. Entonces la custodia saben todo. Él confía en la policía. Hace una pregunta. Vos hablaste de la vulnerabilidad, ¿sí?, en cierta forma, pero que hay que investigarlo, dejaste claramente. ¿Podrías, de acuerdo a tu experiencia, marcar cuáles podrían ser los trayectos, por lo que vos leíste, de acumulación de pruebas indiciarias que converjan con eso? Porque hasta ahora lo que hay de pruebas son miles de horas de escucha. Y ya sabemos que... Estás hablando de la denuncia de la presidenta. Sí. Bueno, ahí la verdad que no puedo inventar pruebas. Yo no conozco. Lo que yo leí de Nisman, él tiene una sospecha, no tiene ninguna prueba. Lo cual es normal, pero legalmente está bien. No necesita pruebas para presentar una denuncia. Lo que es raro es que él lo afirma categóricamente como si tuviera todas las pruebas del mundo. Que ella es la jefa de las relaciones, y que ella es la jefa de las relaciones diplomáticas. Pero claro, pero el acuerdo se hizo en el Senado, lo discutimos todo por televisión. No hay nada más público el acuerdo. El tema es lo previo. Podría ser que Nisman tuviese algunos otros elementos que lamentablemente no vamos a conocer nunca porque está muerto. Él no lo presentó. No sé. Yo diría que la causa que puede permitir saber si lo que él dice es cierto, que hay una especie de campaña contra la presidenta, es la muerte de Nisman. Si a Nisman lo mataron, esto es obviamente... O lo obligaron a matarse, o le ofrecieron matarse en vez de... No lo sé, por eso hay que aclararlo, eso hay que saberlo. Y sí, Estiuso es una clave. Y la organización política de... Un momento, porque yo pienso que no debe ser tan fácil imputar a un presidente de la nación. La verdad que es tan simple. No, es una responsabilidad. Claro. Uno tiene que saber a quién está imputando. Entonces, me parece que es un acto muy jugado.
pero bueno. ¿Y se llevaría adelante o se llevaría a cabo sin No, uno puede. prueba? Yo presenté pruebas contra muchos presidentes, incluyendo uno que está en el ejercicio, que es el de Sudán, y lo acusé de genocidio. Pero uno no puede acusar y después decir, uy, perdón, me equivoqué. Cuando uno acusa a un presidente de un delito, es muy serio. Pero bueno. Pero igual para explicar a la gente, digo, porque muchos, esto está bueno que lo expliquen en términos muy sencillos. Imputación no significa culpabilidad. No, es investigación. O sea, para nada. No, pero repasemos eso, porque la gente dice, la presidenta fue imputada y ahora vas a decir, no, que se va a iniciar un proceso de investigación donde el denunciado, digo, en este caso la presidenta, va a demostrar su inocencia y el querellante va a demostrar con las pruebas que tiene que es culpable y un juez va a fallar y va a decidir con si una es culpable o inocente. Digo, a favor. este es un proceso muy normal, que lo había dicho él, digo, para que lo repasemos, porque el miedo que pero intenta... está basado en, yo creo en lo siguiente, digo, a ver si le parece a él. Posible hacer. Yo no creo mucho en... Ahí está, mirá. Perdón, no estaba todo en evidencia. Pero la sospecha, por supuesto. La sospecha. Y el fiscal tiene una sospecha muy clara. Lo presenta. El fiscal tiene una sospecha y lo presenta. Por Está supuesto. bien, legalmente está correcto. Por supuesto. Pero hay que investigarlo. No, fiscal puede indagatoria. Un fiscal puede imputar o imputa al juez. Imputar es denunciar. Está denunciando. Es denunciar, pero imputar... Está eso, la palabra es denunciar. Es un sinónimo de denunciar. Pues el juez acepta o no la imputación. ¿Por qué piensa? Usted que tiene experiencia, el juez puede sobreseer, porque dice no hay elementos, la falta de mérito, que entiendo que es una suerte de, bueno, no hay prueba suficiente ni para la culpabilidad ni para la inocencia, o la otra alternativa es la culpabilidad. Esa es la atribución del juez y tendrá sus tiempos. Imagino yo, dicen que tiene muchas medidas de prueba a tomar, ¿no? Por eso, el tema es, si el memorándum de entendimiento con Irán incluía en forma secreta, sin que nosotros lo supiéramos, un acuerdo entre ellos de que iban a lograr impunidad para los acusados, eso puede ser encubrimiento. Ahora, eso no está probado, hay que probarlo. Hasta ahora, en lo que el memorándum en su texto no decía nada. Claro, pero acaba de empezar la investigación. No, por eso, lo que digo es, el solo hecho es porque Nisman parecía afirmar que el memorándum en sí mismo mostraba encubrimiento, y eso no es cierto. El memorándum no ofrece ninguna garantía, las red notices, las noticias rojas no se levantaban, nada de lo que eso era cierto. Sí, Rodis de sí. Doctor, volviendo a la muerte de Nisman, ¿no? Con una escena del crimen tan pisoteada, ¿no? Y hoy que a un mes de haber muerto se encontraron más restos de sangre y de pelo. Con una escena del crimen así, ¿es posible llegar a alguna verdad en algún momento o se pierde toda esperanza de que pueda aparecer algo? Bueno, fíjate que todo el mundo ya entiende lo que es una escena del crimen, que no puede ser pisoteada. Eso parece, las películas nos hicieron entender todo eso. ¿Cómo el argentino tiene eso totalmente armado? ¿Cómo no tenemos un FBI capaz de hacer eso muy bien? Tiene que ir a Salta a buscar un lugar para hacer una vivienda. ¿Cómo nos pasa eso? Entonces, lo que yo digo es la discusión institucional importante es cómo aprovechamos esta catástrofe que nos pasó para mejorar. ¿Pero qué tendría que haber hecho? ¿Cómo se tendría que haber sido? No, tenemos que tener, justamente, en la época de Kirchner, Belis propuso una agencia federal de investigación, que es el FBI. No se armó nunca. Dijo, terminemos con la CIA, armemos un FBI. Eso hay que hacer. Esa es la reforma que los políticos deben discutir muy fuertemente. Y si no tienen proyecto propio, agarran el proyecto de Kirchner, que está perfecto. Bueno, pero se votó el otro día, hay una nueva agencia federal de investigación. Eso no cambió nada. No, bueno, por eso le iba a preguntar, porque... ¿Pero dónde está la posición? Se mantuvo la planta permanente de siempre, o sea, los mismos tipos de siempre. No, 80 quedaron fuera. Está bien, los 80 de Estiuso. Sí, que no. Lógico. 80, sí, el equipo de Estiuso tenía su gente por fuera del servicio de inteligencia. Y los agentes orgánicos de Estiuso más también. 80. Y una cosa fundamental, perdón, quiero cerrar. Y una cosa fundamental, que transfirieron la OJ, usted sabe que lo que es la OJ, el sistema de escuchas legales aceptadas por un juez, a la Procuración General, que usted sabe que está muy cuestionada en estos momentos. O sea, Alejandra Gil Carbó va a tener el manejo nada menos que de las escuchas. Pues, pero el tema, ¿dónde está la oposición discutiendo ese tema? Estamos la oposición haciendo oposición, discutiendo una mejora a eso. Sí. Yo creo que la mejora es gracioso, porque el proyecto lo tiene Kirchner, lo hizo Kirchner con Belis. Sí, Belis. Agarremos ese proyecto. Sí. Bueno, Belis tuvo que ir Belis denunciando las cosas. Desapareció políticamente Belis. Ya lo sé que desapareció, lamentablemente. Y nos quedamos con lo peor. Podría volver ahora. Le hago una pregunta, casi le digo fiscal, porque ya quedó impreso ese cargo en su nombre. ¿Usted advierte cierta intención en un sector del periodismo, de las corporaciones mediáticas, en tratar de empujar el cadáver de Nisman hacia el lado del gobierno? ¿Usted advierte la intencionalidad? Con total honestidad le pregunto esto. Yo
yo vengo a Argentina muy seguido y lo que me sorprende que volví de Araya es que somos cago anticá acá. No puede haber una opinión sin ser K anticá. Neutral. Pero, por eso, pero insistiendo en esta pregunta. Pero no seamos ni K ni anticá. Digamos, pueden ser cago anticá, me da lo mismo, no me parece mal. Tenemos que saber la verdad. Vayamos a los puntos centrales. Vamos a los efectivamente. ¿Cómo investigamos a Nisman? ¿Cómo mejoramos nuestra inteligencia y cómo tenemos una agencia federal de investigaciones que pueda hacer los peritajes que vos decís en el caso Nisman, pero que puede investigar el crimen organizado de Rosario, que no lo investiga nadie y nos van a comer? Bueno, en Ocampo hay un tema que hoy hablaba con un constitucionalista que decía que esto está todo basado en el caso del atentado a la AMIA, que es un delito de lesa humanidad. Ya fue decretado eso por el juez en el 2006. Esto hace el hecho de que si llegara a prosperar la investigación y hay algún acusado, esos acusados van a ser imputados por siempre. No hay ninguna posibilidad que puedan ser... No prescriben. No, un delito para siempre. A ver, no prescriben de ninguna manera. Es para toda la vida. Un delito de lesa humanidad es un ataque masivo o sistemático a la población civil. Exacto. Por eso el ataque terrorista puede ser eso. Exacto. El encubrimiento no es participación en ese delito. El encubrimiento es un delito diferente. O sea, el encubrimiento es distinto. Es encubrir este otro hecho. El encubrir a los acusados de un delito de crimen de lesa humanidad. Y no engloba en ese caso a los que encubrieron. Luis. No, son dos hechos diferentes. Lo que cometió un crimen de lesa humanidad y la persona que los encubrió. Los que lo encubrieron cometieron un delito diferente. No son partícipes de este delito principal. Pero igual es un detalle, no importa. El tema es si se puede probar ese delito de encubrimiento, que por ahora no está. Igual, Luis, antes de empezar el programa me decías, acá hay que hacer un mapa, tenemos que hacer como un cuadro de todo esto. Y me lo explicaste cuando empezamos. ¿Lo puedes explicar de nuevo? Porque parece que es muy gráfico lo que vos decís. Bueno, yo la verdad que yo estoy de afuera. A mí esto me preocupa porque es como volver a la violencia política en Argentina. Claro. Y eso me parece terrorífico. Entonces, yo eso lo viví, lo investigué y no podemos volver para atrás. Entonces yo leo un poco. Yo tengo nada más que información pública, pero hay cosas que son obvias. Tenemos un aparato de inteligencia que nunca se desarticula. Que Terraño explica cómo quiso empujar una desarticulación, no pudo en la época del gobierno radical. Llega Estiuso en la época del gobierno radical al cargo de contrainteligencia desde que estaba trabajando desde el 72. 72. Él admite que entró en la época de la NUCE, sí. Atravesó todo el periodo posterior, atravesó toda la época del terrorismo de Estado, claro. Y luego es designado jefe de contrainteligencia. A esa persona lo ponen a cargo del área y de investigar el tema temas internacionales. Vélez, que es un tipo que hay que sacarse el sombrero, porque en la época cuando subió de la Rúa, todos hablamos siempre de los jueces de la servilleta, los jueces de Menem, y no tocaban a ninguno. De la Rúa no tocó a uno. Entonces, Kirchner y Vélez lo hicieron, y transformaron la corte, tenemos una corte que podemos respetar hoy, y empezaron a empujar a los jueces. Y ahí le cortaron los pies a Vélez. ¿Qué pasó? No sabemos, pero ahí Vélez se fue, y al día siguiente denuncia al señor Estiuso, que nadie lo conocía. Y Vélez lo denuncia. Estiuso desapareció de mi radar, yo no tenía ni idea quién era. Y ahora reaparece de nuevo. Lo echan, Nisman presenta la denuncia y Nisman parece muerto. Pero un poquito atrás, Sí, como el amparo, digo, pero no me para darle duda, una consideración no me cabe duda política. que hay mucha responsabilidad. Está bien, es un comentario mío al margen, ¿no? Pero para darle un contexto político a lo que usted dice, claramente lo que hace Néstor Kirchner entre Vélez y Estiuso, elige a Estiuso, como dijo usted, elige a los malos. Justamente, yo estoy de acuerdo en eso, pero por eso me parece, yo mencioné que los nuevos radicales y continúa, porque yo veo que cambian los gobiernos, pero hay cierto aparato que continúa. Sí, pero y eso es lo que tenemos que transformar. Tenemos elecciones de este año. Sí. Yo creo que los candidatos a elecciones presenten sus planes, ¿qué van a hacer? Por eso me asusta que estén ausentes del debate sobre la reforma de inteligencia. Vuelvo a su cuadro porque es muy interesante como usted lo está explicando. Después de que Kirchner elige a Estiuso por sobre Vélez, Estiuso sigue y se dedica a investigar la causa AMIA junto a Nisman por orden de Kirchner. Kirchner le dice a Nisman, usted va a trabajar con el hombre que más sabe la causa AMIA, que es Antonio Estiuso. Se lo presento. Empiezan a investigar y llegan a la conclusión, seguramente inducidos por la CIA, seguramente, por los servicios de inteligencia de Israel también, que mucho tenía que ver Irán, que había sido el autor ideológico y material, justamente, del atentado a la AMIA. Llegamos al 2010, donde se empieza a negociar con Irán, y luego se llega al acuerdo, el pacto memorándum con Irán. Estiuso se siente humillado, porque toda la vida dijo, fue Irán, y a partir del pacto ve como que el gobierno se empieza a acercar a Irán.
Entonces en ese momento se quiebra, cuenta la presidenta de la cadena nacional, la relación con Estiuso, y dice Cristina, le empiezan a bombardear con denuncias. 2012. A partir del 2012... Pero estuvo hasta el 2014. Estuvo hasta diciembre del año pasado. Hasta diciembre del 2014. Siguiendo el cuadro de usted, doctor. Sí. Entonces, la teoría que tiene el gobierno es, Estiuso se vengó de nosotros por dos cosas. Primero porque lo sacamos de la investigación prácticamente porque nos fuimos de su teoría de que era Irán. Y segundo, por lo que cuenta usted, la expulsión de la CIDE y de toda su gente. Pero perdóname. El memorándum de entendimiento no dice que Irán no es. Estiuso lo entendió de esa manera. El memorándum de entendimiento establece un mecanismo para que Irán coopere. Y ahí yo te quiero dar una cuenta. A mí me parece que es complicado. Yo tenía que investigar el genocidio en Sudán. ¿Con quién iba a negociar? Yo hablaba con el ministro de Relaciones Exteriores de Sudán, del cual yo tenía indicios que había participado en el genocidio, que participaba en el genocidio. ¿Pero con quién iba a negociar? ¿Con el ministro de Suecia? Claro. Ahora, pero hay una consideración... Acá hay un tema importante. Si yo quiero avanzar la causa de Irán, la causa de la AMIA, que tengo involucrados a la gente de Irán, tengo que inventar algo con Irán, si no, no puedo moverlo. Claro, pero Estiuso lo tomó como una traición. Estiuso... Claro, porque para la justicia. Pero estamos yendo a la tesis de él. Estamos yendo a la tesis si Estiuso pudo haber tenido algo que ver o no con el cordón. La CIA no vio con buenos ojos este acuerdo. Es decir, un entendimiento con Irán que está siendo demonizado de por vida por Estados Unidos. Demonizado. ¿Vos sabés cómo era el régimen de Ahmadinejad con el cual se Eso es otro tema. Y además creo que te estás equivocando porque Estados Unidos está acercándose a Irán en la negociación. Por supuesto, pero siempre ha trabajado. Por favor, hacer un acuerdo. Dos cosas, porque una, él está en Estados Unidos. La situación de cuando ocurrió la catástrofe de la AMIA con Irán es muy distinta a la que tiene Estados Unidos desde hace un año y medio. Digo porque esto es un factor que podría presionar, pero me gustaría más técnicamente y para compartirlo con la gente. ¿Cómo podría agravarse, entre comillas, la denuncia, la imputación a la Presidente? ¿Qué sería? ¿Si llama o no a indagatoria a la Presidente? Bueno, pero el tema... No, si hay causa, obviamente... Por eso, acá tiene que haber pruebas. ¿Sí? Para que ese caso sea creíble, tenemos que tener alguna prueba que muestre que efectivamente la Presidente había ofrecido una garantía de que iba a dar la impunidad. El argumento que hizo Nisman de las noticias rojas me pareció raro porque las noticias rojas las decide el juez. Interpol acepta las noticias rojas del juez. No hay un inconveniente político ahí. Por eso me parecía raro que Nisman, que era un fiscal, pensara que eso se iba a afectar. Si eso lo resuelve el juez. Entonces, por eso... Ahora, eso es un tema discutible. Yo sé a la gente de la AMIA le molestó mucho al final, porque a mí yo estuve metido un poquito en esa discusión, viendo con la AMIA y la DAI al principio no saben qué hacer y se pusieron rápidamente de acuerdo en estar en contra, lo cual está bien. Y se discutió y después la Cámara lo consideró está mal, pero nada de todo eso decía una palabra que permita afirmar que había una garantía de impunidad para los acusados. ¿Y las escuchas, quizás doctor? no avanzó nada. El memorándum al final no fue muy lejos, pero eso... Débora Plaza sostiene que si se ponía de acuerdo Argentina con Irán, usted lo dijo, Débora Plaza. Pero no lo sostengo, yo no es una posición personal. Bueno, yo se lo pregunto entonces al fiscal, a Moreno Campo. Explico, la comunidad judía argentina que ha estudiado el tema, muchos juristas también, sostienen que, como dice el doctor Moreno Campo, las circulares rojas fueron a pedido del juez Jacobo Corral de la causa AMIA, junto con Néstor Kirchner y el doctor Nisman, en una reunión que se hizo en Marruecos en 2007, consideraron que era posible poner las notas rojas a estos 5 acusados iraníes. Lo que se sostiene es que si las partes llegaban a un acuerdo, es decir, las partes en conflicto, que eran Argentina e Irán, firmaban un memorándum de entendimiento en uno de los puntos justamente del memorándum, que eran 2 hojitas muy precarias, se podía desprender el artículo 7 que podrían levantarse las notas rojas. No sucedió porque el acuerdo nunca entró en vigencia. Bueno, es una interpretación que hace... A ver, veamos. Las notas rojas normalmente son automáticas. Un juez manda una orden de captura, Interpol la disemina. Cuando yo me metí con el presidente de Darfur, Interpol me avisó, mirá, no vamos a ponerla, no la pidas porque no la ponemos. Entonces, Interpol tiene problemas, como Interpol es una especie de coordinación de policía de todo el mundo, tiene problemas para meterse con autoridades nacionales muy altas. Entonces, supongo que para meterse con los iraníes, el gobierno argentino y los norteamericanos hicieron presión, según entiendo, para que Interpol las tomara a las noticias rojas. Por eso fue un gran logro conseguirlas. La última palabra sobre las noticias rojas iba a estar en manos del juez. Nadie más iba a definir eso. Iba a haber una comisión que podía funcionar o no para empujar el caso o para que Irán permitiera interrogar a los acusados.
nada más. El memorando formal, puro, no establece impunidad para nadie. Y por eso, si quieren avanzar ese caso, hay que tener alguna prueba adicional. Qué bueno que lo aclare, de verdad, ¿eh? Porque acá muchas veces Débora Plager hizo la voz de esta confusión general. Porque ¿sabe qué pasa? En Argentina, como estamos viviendo, como usted sabe, esta guerra corporativa o entre multimedios, corporaciones y el gobierno, hay una intención de confundir con un montón de falacias como la que decía Débora Plager, ¿no? Que la dijo 20 veces en este programa. De los dos lados. Es una gran mentira, una gran mentira. Te podemos estar discutiendo, sí, por favor. Pero está bueno, digo, una gran mentira. Está bueno que lo diga usted, porque la gente va a creer ahora y va a saber que eso era mentira. Gracias, Luis, por estar con nosotros. Muchísimas gracias por tu punto de vista, valioso.